Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 21 de febrero del año 2023. Hoy es la mesa de análisis internacional. Hoy nos acompañan 3 invitados. Empiezo por el más frecuente, Leo Harari. Buen día. Buenos días para todos. ¿Todavía en Montevideo? Todavía en Montevideo. ¿Te queda cuántas semanas? Lo más que pueda. Lo más que pueda, bueno. Y después, 2 voces que ya han estado en otras ocasiones, pero que hoy tenemos el gusto de recibir. Juan José Arteaga, diplomático, historiador, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Y Juan Pablo Corlazzoli, diplomático, sociólogo. Juan Pablo, también bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo fue funcionario de alta responsabilidad de Naciones Unidas, integrante de misiones diplomáticas de observación electoral en América Latina, participó como negociador en 8 guerras. Como negociador o con programas de postconflicto a nombre del secretario general de Naciones Unidas. Así que de esas experiencias tenemos mucho para conocer. Estábamos hablando de eso. Lo dejamos para otra ocasión. Hoy, evidentemente, toda esa trayectoria va a servir para los temas que tenemos que considerar. Tema número 1 de nuestra agenda. La tensión entre China y Estados Unidos siguió escalando en estos últimos días. El episodio más reciente giró en torno a la guerra en Ucrania. El sábado pasado, el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en ocasión de la Conferencia Internacional de Seguridad que se llevó a cabo en la ciudad alemana de Múnich. Luego del encuentro, Blinken aseguró que tenía pruebas de que Beijing contempla la posibilidad de abastecer a Rusia con armas para sostener la invasión a Ucrania. Blinken alertó que si efectivamente China decidiera romper su neutralidad, ese podría ser un punto irreversible en la relación bilateral. We have seen them provide non-lethal support to Russia for use in Ukraine. The concern that we have now is based on information we have that they're considering. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Bueno, nuestra preocupación en este momento se basa en que están considerando también brindar apoyo letal, según la información que tenemos, decía Blinken. Desde China, la respuesta fue contundente. Estados Unidos no está en posición de darle órdenes a China. Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. No están calificados para dar órdenes a China. Nunca aceptaremos que dicten o impongan cómo deben ser las relaciones chino-rusas, dijo, arremetiendo, el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin. Este nuevo cruce llegó pocos días después de que Estados Unidos derribara un supuesto globo espía de origen chino que sobrevolaba su espacio aéreo. Este fin de semana, Pekín declaró que con aquella operación Washington tuvo una reacción histérica y absurda e insistió en su aclaración de que aquel globo era un artefacto de uso civil. Por lo demás, el gobierno chino alertó que en el último año detectó más de una decena de violaciones a su espacio aéreo, algo que la Casa Blanca, por su lado, niega. Bueno, quiero que ustedes nos ayuden a decodificar esto que hemos estado viendo, leyendo en estos últimos días. Estos nuevos episodios de escalada Estados Unidos-China. ¿Hay que preocuparse? Simplemente son un capítulo más. ¿Qué dicen? Leo, ¿empezás tú? Es una situación compleja y es una situación de polarización mayor. O sea, aumenta la tensión. No hay ningún discurso que hable de parar combates o de desescalar. Al contrario, están escalando. Y es preocupante. Son guerras de palabras. El problema con las guerras de palabras es que pueden llevar mensajes contradictorios. Uno puede hacer un gran escándalo y estar aflojando por abajo de la mesa, cosa que es parte de las prácticas normales, y otras veces al contrario, es decir, la que se viene es peor. Lamentablemente, yo creo que refleja realmente una escalada, básicamente porque el objetivo en estos momentos de Estados Unidos es evitar que China se implique más en su alianza con Rusia, y China no puede dejar de hacerlo porque su propia supervivencia está en juego. Es su vecino más grande,
tiene miles de kilómetros de frontera con Rusia. Han firmado un acuerdo el 4 de febrero del año pasado, hablando de que era una alianza sin límites. China tiene dependencia en recursos básicos como los combustibles fósiles, de los cuales Rusia puede proveer. Y además hay otra cantidad de combates de los que se habla menos, pero que también tienen que ver, como por ejemplo la disminución de la hegemonía del dólar en el mundo, en los cuales China está empezando a asomar las narices para ver cómo lo pueden hacer, pero que es algo que también Rusia en ese sentido cuenta, porque es un jugador importante en el mundo de las transacciones con el petróleo y otros. O sea que este lenguaje yo creo que refleja un aumento de las tensiones y es un momento difícil. Paro ahí por... Sí, nada más que el hecho de que el gobierno de Joe Biden decidiera derribar ese globo, aquel globo, acusándolo a su vez de ser una herramienta espía, eso de que se pusieran en juego aviones de la Fuerza Aérea que dispararan, que lo abatieran, eso fue muy dramático, ¿no? Además, casi $500,000 para tirar abajo un globo que lo podían pinchar con una bala de $2.50. Bueno, pero fue una escenificación de este distanciamiento, ¿no? En esa escenificación yo creo que también pesó la interna. Biden tenía que demostrar ser duro frente al sector republicano más conservador. Yo creo que ahí no tuvo más remedio que decir: aquí defiendo la soberanía, todos los globos van a caer. Y después hizo unas declaraciones donde de alguna manera también le quitó importancia a los globos, ¿no? Sí, y todavía recordemos que después de derribar ese globo también se dispuso a abatir otros objetos, tres objetos más, que no se sabe muy bien qué eran, ni de dónde llegaban. Cosas que andaban por ahí, pero claro, uno también piensa, un globo por razones climáticas, puede ser. Ahora que China tenga un globo solo por razones climáticas, bueno, también da que sospechar, ¿no? Yo no tengo claro todavía, pero me parece que esa reacción tan dura de Estados Unidos fue fruto de la presión interna. Cada vez se perfila más que Biden va a ser candidato. Entonces, con 82 años va a ser, por ahora se perfila. Entonces creo que tenía que dar una imagen de fortaleza en ese sentido interna, ¿verdad? Porque los republicanos estaban exigiendo mucho ahora que tienen mayoría en el Congreso. Juan Pablo. Sí, bueno, sobre el tema del globo, tenemos que decir primero que en este momento en el globo, de globos hay más de 60.000 en el espacio, porque son muchas las instancias que envían por razones de investigaciones climáticas, por razones militares, etcétera. Yo simplemente diría, el espionaje siempre ha existido de una forma u otra, y creo que hay que tener en cuenta que quizás podría haber sido ese un globo que estaba justamente posicionado en Montana, en la zona donde están los misiles nucleares de Estados Unidos. Pero China dice lo contrario: primero, que no era espía, y segundo, que se había desviado, claro, que no era un globo que debía estar en ese lugar. Exacto. Pero bueno, tienen que excusarse, ¿verdad? Los espionajes se realizan de muchas maneras, hasta por los canales diplomáticos, ¿verdad? En fin. Pero sobre el contexto, yo creo que, además de lo que se acaba de decir por Juan José, de lo que es la situación política preelectoral en Estados Unidos, hay que agregar que yo creo que en estos discursos de estos días está presente también la tensión con China por Taiwán. Me parece que es un punto importante. Obviamente el posicionamiento frente a Rusia por la proximidad del aniversario, en pocos días, 2 días más, del inicio de las operaciones militares en Ucrania, pero también el mensaje hacia los países europeos. Entonces, yo creo que hay varios discursos estos días, no solo Anthony Blinken, no solo el del representante de China, sí,
que Wang Yi tiene un doble rol, sobre todo también el director de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chino. Entonces, en fin, pero creo que hay que tener en cuenta lo que dijo la vicepresidenta de Estados Unidos en la reunión de Múnich, lo que dijo el representante... ¿A qué estás aludiendo allí? La reunión de seguridad. A la reunión de seguridad, sí, que pero se ¿cuál de realizó las la semana afirmaciones pasada. de Kamala Harris? Bueno, de que se le da un apoyo total e irrestricto a Ucrania hasta que se logre la victoria frente a Rusia. Es un discurso duro desde ese punto de vista, y que van a hacer todos los aportes necesarios en materia bélica, digamos. Pero está también el discurso del responsable de política internacional de la Unión Europea, de Josep Borrell, que me parece, y el del secretario general de la OTAN, el noruego, todos ellos creo yo que dan un contexto, digamos, que complementa las declaraciones de Blinken. Yo con todo, si bien creo lo que dice... Alimentan, digamos, la tensión del lado occidental, ¿de eso estás hablando? Estoy hablando de eso, pero creo que es importante tener en cuenta dos cosas. Según los trascendidos, Blinken tuvo un discurso muy duro en la reunión personal que tuvo con Wang Yi, donde le dijo de que nunca más podía un globo sobrevolar los Estados Unidos y que no se iba a admitir. Pero también le dijo claramente lo que acá tú has dicho, que no van a permitir que China aporte material letal al conflicto de Rusia y Ucrania. Pero, acá el pero es importante, también dijo que iban a mantener el diálogo diplomático abierto con todos los canales, lo cual me parece que es muy importante, y que además no están en una actitud de guerra fría, como sí había dicho Wang Yi, que no quieren que escale el conflicto a ese nivel de guerra fría, lo cual me parece que deja una puerta abierta para que haya canales de diálogo y negociación. Es interesante porque hay fuerzas contradictorias adentro de cada una de las partes. Estados Unidos tiene como objetivo estratégico debilitar Rusia al máximo posible porque es potencialmente el mejor aliado de China. China y Rusia juntos son una competición muy grande en la hegemonía que está en juego. Pero al mismo tiempo no pueden romper porque, a diferencia de la época de la Guerra Fría, dependen el uno del otro. La mayor parte del dinero que ha usado Estados Unidos para sobrepasar los problemas de la pandemia, etc., son los bonos de tesoro que están en Pekín, en Beijing. Es decir, una parte del tesoro chino está financiando la economía norteamericana. Además de eso, son clientes mutuos de grandísimo nivel, dependen los unos de los otros. Entonces, se dan cachetazos y se envían flores. Eso es dramático, porque ese tipo de situaciones no puede mantenerse eternamente. En las parejas a veces se mantiene eternamente, pero estamos frente a grandes potencias. Ese es un elemento que creo que hay que tener en cuenta, la interdependencia, porque eso no existió antes. Antes tenía un modelo económico diferente. Tú estás planteando el tema, en el fondo, que China no puede salir de la globalización. Eso ya cambió el mundo. Y China es, digamos, vive del comercio exterior, ¿verdad? No solo, se ha dicho no que puede salir, es la fábrica del mundo, pero además recibe, necesita... Claro, y además es impulsor de toda la normativa de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. También, Adalid de la OMC, ¿no? Adalid, aunque funciona poco la OMC, pero es cierto, es un gran sostén y siempre mantiene la línea de apoyo, y que por ahí deben ir las negociaciones comerciales, ¿verdad? En China tiene conducta en ese sentido, pero claro, en este mundo global, como bien decía Leo, hay una interdependencia. Evidentemente que Estados Unidos, desde que empezó la política de Trump, planteó el objetivo de recuperar espacio, y sobre todo la preocupación de los avances tecnológicos, ¿no? No hay que olvidarse, en 1983 yo hice un curso en la Universidad de North Carolina, ¿no? En Chapel Hill, y fue la primera vez que vi una cantidad de
de chinos vestidos con el uniforme todavía de Mao, ¿no? Estudiando en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la inversión que China en esos años 80 principales, que empezaba la transición, estaba haciendo en que sus especialistas fueran a las universidades norteamericanas, sobre todo en el área de la ciencia, ¿no? Y bueno, China ha crecido mucho y, claro, está el tema de la desindustrialización de Estados Unidos, que tantos votos le dio a Trump. Entonces, claro, hay todo un fondo económico comercial que ahora pasó aparentemente a segundo nivel por este enfrentamiento político y esta amenaza que me llama la atención, digo, porque Anthony Blinken no suele disparatear mucho, ¿no? Como a veces otros políticos en el mundo, y esta sospecha que él emite de que Rusia puede apoyar letalmente o armas letales intervenir en la guerra, tal vez sea una advertencia, ¿no? No una constatación de que lo está, aunque él dice tengo información pero tal vez sea una advertencia a China, ojo, no lo hagan. Claro, porque pero no pueden decir eso cuando están mandando cientos de millones de dólares de armas y municiones todos los días, todas las semanas, el occidente hacia Ucrania. Ese es un punto que seguramente se pregunta el oyente, porque de algún modo está contemplado en la respuesta china, ¿no? Lo dijo, claro. ¿Cómo Estados Unidos le exige a China que no envíe a Rusia armamento letal cuando Estados Unidos suministra así a Ucrania? Bueno, y no solo Estados Unidos, tantos otros países de Occidente lo hacen, ¿no? ¿Por qué se siente con derecho a hacer esa exigencia, ¿no? Emiliano, pero sobre ese punto yo tengo algo que es muy sensible. Una cosa es dar armas al agredido, otra cosa es el riesgo de que China le dé armas al agresor. Esa distinción es importante, por eso la pregunta valía. Ahí está. Creo que esto es muy importante porque yo después en el segundo tema voy a referirme in extenso a cómo es leída la guerra de Ucrania en Occidente en forma bastante distinta a lo que normalmente se plantea. Pero yo creo que este punto de las armas, en este sentido, ¿verdad? Sería, si se llegara a concretar, creo que realmente sería un increyendo muy significativo de las tensiones en el mundo. En ese sentido, creo que tendríamos que estar muy atentos al discurso que ha prometido China, que estará dando, creo que el día de mañana, donde va a ser una propuesta de paz y de negociación. Creo que eso va a complementar lo que ha sido, lo que veremos luego, a mi juicio, el discurso de hoy de Putin ante la Asamblea Parlamentaria en Moscú, que a mi juicio fue un discurso sumamente agresivo, que, en fin, de eso hablaremos. Ahora hablaremos de eso, porque estamos en horas de sucesión de discursos pesados, ¿no? El de Putin, el de Biden, que ocurrirá ahora dentro de un rato, y de China mañana, ¿no? Exactamente. Decías, pero antes, que antes de los discursos habría que resaltar el gesto de Biden de haber ido a Kiev, ¿no? Que es nuestro tema en la segunda parte. Claro, porque creo que ese gesto, esa presencia también indica unas enormes consecuencias políticas, ¿no? Pero estamos con Estados Unidos y China. Estamos con Estados Unidos y China, volvamos. Si es posible dividir los temas, porque admito que los dos que nos hemos fijado hoy están muy relacionados, pero volviendo a lo que hemos estado observando, leyendo, viendo entre Washington y Pekín. Nosotros estamos tirando elementos que ayudan después a que los oyentes se hagan su propia idea. Claro. Esos elementos quedan ahí, no podemos empezar a hacer la autopsia de cada cosa. Me parece importante que se agregó el hecho de que toda política internacional hay que mirarla a la luz de la política nacional, claro, en particular en los grandes países. Efectivamente, Estados Unidos está en un problema interno mayor, de radicalización de la sociedad, del sistema político, y ahí yo voy a dejar los titulares nada más, pero yo creo que las Fuerzas Armadas norteamericanas han recibido grandes humillaciones en la última década, durante mucho tiempo, pero particularmente en la última, el gobierno de Trump y este gobierno, y no están dispuestos a recibirlas más. Y eso explica en cierto sentido la radicalización. Porque, para dar un ejemplo nomás, la evacuación de Kabul
es la última de las humillaciones. ¿Y quién es el operador de eso a nivel interno en Estados Unidos? El Departamento de Estado y la Presidencia, que miran política y diplomáticamente el mundo y no militarmente, pero que le hacen cometer a las Fuerzas Armadas la vergüenza, porque son los que van a poner la cara en los momentos difíciles. Eso lo están cobrando ahora. Lo están cobrando. Buena parte de la estrategia internacional norteamericana está condicionada por condiciones internas y, en mi opinión, la condición principal es la respuesta a la humillación a que han sometido sus propias fuerzas. Dos cosas. Según los analistas internacionales, se está en uno de los peores momentos de estas relaciones, sobre todo incluso hasta en el campo militar. Es el peor momento desde que Nixon y Kissinger restablecieron no solo relaciones, sino canales de diálogo. El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió para hablar con el secretario de Defensa de China y China le negó la conversación. Parece ser que es el momento más bajo de diálogo entre militares estadounidenses y chinos. Dicho esto, yo agregaría que está el choque de intereses de dos grandes potencias que disputan espacios de poder, sea en lo económico, sea en lo científico-tecnológico, sea en lo militar, sea en lo político. Entonces tenemos tensiones propias de lo que son, digamos, como podríamos llamarle, es grave decir esto, pero de cosas que son relativamente previsibles cuando hay dos potencias chocando por disputas en términos de poder. Y creo que ahí podrá haber momentos de mayor tensión, momentos donde mejoran las relaciones, por lo menos, de que no escalen a niveles graves de conflicto, y creo que esa propuesta de mantener abiertos los canales de diálogo diplomático por parte de Estados Unidos es importante. Aunque China fue muy terminante en decir que Estados Unidos se haga cargo de lo que significa el costo político de haber derribado ese globo, y luego el tema de las armas, diciendo no tienen como autoridad moral para imponernos a nosotros, a China, cómo deben ser nuestras relaciones con Rusia. Eso fue lo que le respondieron, ¿verdad? Pero en fin, creo que es parte de lo que es la interacción internacional. Pero lo que tú decís es que tenemos que acostumbrarnos a que esto va a seguir siendo así. Y quizás hasta más grave, me parece a mí. Sí. Pero sin que eso escale a niveles de conflicto armado entre China y Estados Unidos. Hay que recordar que tanto Biden como Blinken han hecho mención a que hay que parar a Rusia, hay que defender la soberanía ucraniana, porque eso puede ser un mal ejemplo, o para que Rusia aumente sus fronteras por el lado de los Bálticos, pero también dice, o que en Asia haya, y esa es una advertencia a China sobre Taiwán, ¿no? Pero yo creo que los chinos son muy sensibles, con razón, ¿verdad?, de que en este conflicto se esté incluyendo la posible o no aceptación de la soberanía china sobre Taiwán. Es decir, los chinos ahí no van a dar un paso atrás, y todo este juego como que tiende a desestabilizar. Claro, Taiwán también tiene hoy un gobierno más cerca o más pro independentista, ¿verdad? Pero claro, China es muy sensible y siempre se está planteando, bueno, ojo, el ejemplo de Rusia es un ejemplo que puede seguir China. Si nosotros aflojamos con Rusia, luego China puede invadir Taiwán. Bueno, la diferencia es que Ucrania es Ucrania, un país independiente, y en realidad Taiwán es una provincia china. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero digo, hay una gran sensibilidad respecto al tema, y ahí creo que se comete un error y que hay que respetar la posición china, que es reconocida por prácticamente todos los países, 90% o 95% de todos los países del mundo, incluido el Uruguay. Yo agregaría un último punto, Emiliano, que me parece muy importante. Cuando se estableció el acuerdo que decía hoy Leo, de amistad entre China y Rusia, hubo un planteo específico de que se buscaba un objetivo de reformulación de lo que es el sistema mundial, digamos,
Y en términos geopolíticos y geoestratégicos, creo que ahí hay justamente dos visiones que se oponen totalmente, porque dentro de ese planteo de amistad entre Rusia y China se planteaba también una concepción de seguridad integral, lo llamaron, ¿verdad? Entonces, evidentemente, del lado estadounidense, y pienso que del conjunto de los países que están en la OTAN, ven esto como un desafío existencial, si se quiere llamar así, a la concepción geopolítica de cuál es, digamos, la gobernanza existente en el mundo, con qué predominios de tipo ideológico, de tipo político. Entonces creo que desde ese punto de vista hay que esperar que haya tensiones que sean realmente importantes y que habrá que saber manejar, lamentando muy profundamente que no exista en este momento un sistema multilateral capaz de aportar positivamente y que las Naciones Unidas, sea por la estructura que tiene en el Consejo de Seguridad, y dicho con todo respeto, pero también hay que decirlo por lo que es la manera de ser, el carácter, el temperamento del secretario general, nos está faltando alguien que pueda mediar efectivamente en este tipo de situaciones. Es bueno que hayas incorporado ese tema porque creo que figura en la cabeza de muchos de nuestros oyentes en este momento. ¿Y las Naciones Unidas qué? En todo esto que venimos examinando, ¿dónde juega? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? ¿No? Empezamos ahí. No, lo dejo anotado, pero te había quedado otro tema, creo, sí. a ti, No, Leo, no, y cerramos. Cerramos para pasar al segundo tema que está conectado con él. Hay muchos elementos. Yo quería dejar claro, primero, que prácticamente el único poder a nivel internacional que está hablando de conversaciones de paz es China. Y es comprensible. A ellos esta situación tiene partes que le convienen. Una es que Estados Unidos, que es su enemigo principal, recíprocamente, pues, ¿no? Está ocupado en otras cosas. Y eso lleva mucha atención y nosotros sabemos lo complicado que son el funcionamiento de los gobiernos. Así que a los chinos les viene bien ese conflicto desde ese punto de vista. Le viene mal desde el punto de vista de que a su socio, Rusia, le está agregando exigencias y entonces eso lo lleva a un límite. Es efectivamente, como dicen los chinos, bastante ridículo que los americanos le digan no mande armas. Hay elementos jurídicos, pero también se discute quién es el agresor, no era porque los estaban bloqueando las fuerzas de la OTAN. Es decir, ese tipo de discusiones que tienen validez jurídica o diplomática, pero el impacto en la opinión pública no va por ese lado. Lo que queda es que hay un solo país que está hablando de sentarse a discutir un cese de fuego. Y en ese sentido, la diplomacia china tiene puntos de avance, digamos. Una cosa que es horrorosa es la actitud europea. El señor Borrell, que viene a ser el representante, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sus declaraciones: hay que fabricar más municiones, no damos abaste con la fábrica, saquemos nuestras reservas para llevarlas a Ucrania. Un discurso belicista sin matices, lo que es un poco preocupante. No sé si es Borrell que me preocupa o es la Unión Europea. Ya volvemos a esta edición de la Mesa de Análisis Internacional, en la que nos acompañan Leo Harari, Juan Pablo Corlazzoli y Juan José Arteaga.